Era el Día de la Madre, y Lily estaba sentada a la mesa del desayuno, con el corazón latiendo con emoción. Siempre había apreciado los pequeños y detallados regalos que le hacía su hija Sara, sin importar lo grandes o pequeños que fueran. Al fin y al cabo, lo que importaba era la intención. En cuanto esperaba el regalo, Sara entró en la habitación con una brillante sonrisa. «Feliz Día de la Madre, mamá», dijo con voz llena de emoción. Lily se sintió conmovida y se levantó para abrazar a su hija, sintiendo que los años de sacrificio se aligeraban por un momento. «Feliz Día de la Madre, cariño», le susurró, besándola en la frente. Sara le entregó un paquete cuidadosamente envuelto, con papel brillante y una cinta suave atada en la parte superior. El pulso de Lily se aceleró. Estaba ansiosa por ver lo que Sara le había elegido este año. Con dedos temblorosos, desenvolvió con cuidado el regalo, mientras su mente barajaba posibilidades. Sería una joya que le había gustado, o tal vez una fotografía enmarcada que capturara uno de sus mejores recuerdos. La expectación era deliciosa, pero cuando abrió la caja, una profunda sensación de decepción la invadió. Un par de chanclas de plástico baratas, de las que se pueden encontrar en cualquier tienda de descuento. De las que se compran al por mayor para una barbacoa de verano. Lily sintió un nudo en el pecho, pero rápidamente disimuló el dolor. Miró a Sara, que la observaba con ojos ansiosos, esperando su reacción. «¿Te gustan, mamá?» Lily esbozó una sonrisa forzada, y se le hizo un nudo en la garganta al pronunciar las palabras. «Son preciosas, cariño». Le temblaba la voz, pero no dejó que Sara viera su dolor. Sostuvo las chanclas en la mano, mirándolas fijamente, sintiendo el peso de años de sacrificio y esfuerzo reducidos de repente a algo tan insignificante. Sin embargo, por dentro sentía un pinchazo. El dolor se enroscaba en su interior como una nube oscura que no se disipaba. Mientras intentaba estabilizar su respiración, los recuerdos de todas las noches sin dormir, de todos los momentos que había sacrificado por Sara, volvieron a su mente. Había trabajado sin descanso, con 2, a veces 3 trabajos, solo para poner comida en la mesa, solo para darle a Sara todo lo que necesitaba. Lo había hecho todo por su hija. Y ahora, en este día tan especial, le regalaban unas chanclas. Lily dejó las chanclas sobre la mesa, con las manos ligeramente temblorosas. Sara seguía sonriendo, todavía muy orgullosa del regalo. Pero el corazón de Lily se hundía. No eran las chanclas lo que le dolía. Era darse cuenta de que, después de todo lo que había hecho, después de todos los años de sacrificarse por el futuro de Sara, sentía como si la hubieran olvidado, como si la hubieran sustituido. En ese momento, oyó una voz procedente de la otra habitación. Charlotte, la suegra de Sara, había llegado. El tono de Sara se animó aún más, mientras llamaba con entusiasmo a su suegra. «Charlotte, feliz Día de la Madre». La voz de Sara estaba llena de calidez y alegría. Lily, todavía sentada a la mesa, sintió algo frío y afilado atravesarle el pecho. Sabía lo que iba a pasar. Sabía que Sara estaba a punto de regalarle a Charlotte algo mucho más extravagante, mucho más acorde con el lujoso mundo en el que vivía Charlotte. El sonido de las risas y la conversación llegaba desde la otra habitación. Lily no pudo soportar seguir escuchando, así que se levantó lentamente, con las piernas temblorosas. Se acercó a la ventana, tratando de mantener el equilibrio y recuperar el control. Por el rabillo del ojo, vio a Sara volver a la habitación con Charlotte, y allí estaba. El brillo de algo extraordinario alrededor del cuello de Charlotte. Un collar, no era un collar cualquiera. Era un collar de diamantes de $45.000, brillante y radiante. Era el tipo de regalo que se le da a alguien que lo es todo para ti, alguien a quien valoras más que a nada en el mundo. A Lily se le cortó la respiración. El dolor de la traición la atravesó como una navaja. Su hija le había regalado a Charlotte, su suegra, un regalo que valía más que el sueldo anual de Lily. Ahora estaba claro, la brecha entre ella y Sara se había hecho tan grande, tan profunda, que Lily ya no podía ignorarla. «Me merecía esto».
Después de todo lo que he hecho, de todos los años que me he matado a trabajar, pasando las noches en vela preguntándome si estabas bien, si estabas a salvo. Y esto es lo que obtengo, chanclas, para la mujer que te lo dio todo, se preguntó Lily. Se agarró al alféizar de la ventana, con los nudillos blancos. Los pensamientos se arremolinaban en su mente, la frustración y la ira iban en aumento. ¿Cómo has podido hacerme esto, Sara? Después de todo. Después de todas las noches que pasé sintiéndome invisible, después de todos los sacrificios que hice, ¿de verdad era tan insignificante? ¿Solo otra persona en tu vida a la que apartar cuando apareciera algo mejor?, se dijo Lily. Su mente se llenó de recuerdos del pasado, las largas horas que había trabajado para que Sara nunca se sintiera abandonada, las veces que había tenido que renunciar a sus propios sueños para que Sara pudiera perseguir los suyos. El amor y el cuidado que había dedicado a la vida de Sara. ¿Cómo era posible que no significara nada? ¿Cómo podían unas chanclas sustituir todo lo que había hecho? Te di lo mejor de mí, Sara. Te lo di todo. Y tú me diste esto. Se apartó de la ventana, secándose las lágrimas, tratando de recomponerse. No podía dejar que Sara viera el daño que le había hecho. No podía dejar que nadie supiera lo profundamente herida que estaba. Lily respiró hondo, tratando de recuperar el control. Volvió a la mesa y volvió a mirar las chanclas. Pero esta vez no había ternura en su corazón. Solo una fría y dolorosa constatación de que este día de la madre la habían dejado de lado. Sus ojos se fijaron en las chanclas y, por un momento, sintió que estaba mirando un símbolo de todo lo que había salido mal. Los años de entrega desinteresada, el amor que había derramado, solo para encontrarse con la indiferencia. Habló en voz alta, apenas por encima de un susurro. Quizá no merezco más, quizá he pedido demasiado todos estos años. Pero mientras pronunciaba esas palabras, un fuego se encendió en su interior. El dolor, la decepción. Eso no la definiría. No dejaría que ese momento la destrozara. Se curaría. Seguiría adelante. Pero no sin enfrentarse a la verdad. No sin comprender que, a veces, el amor no es suficiente. Y tal vez, solo tal vez, era hora de dejar atrás a las personas que no podían verla tal y como era. Con una última mirada al regalo que le había roto el corazón, Lily se levantó de la mesa y dio un paso hacia su futuro, uno en el que ya no permitiría que la ignoraran. Lily estaba sentada a la mesa de la cocina, con una taza de café frío sin tocar delante de ella. La casa estaba en silencio, y la quietud la oprimía como un peso enorme. Su mente seguía volviendo a la imagen de las chanclas, el collar de $45.000 y el abismo de dolor que se había abierto entre ella y Sara. No se trataba de las cosas materiales, se repetía Lily, sino del gesto, del detalle, del reconocimiento del sacrificio de una madre. Pero entonces, ¿por qué le dolía tanto? Su teléfono vibró sobre la mesa y ella lo miró. Era un mensaje de Sara. Hola, iré más tarde. Estaba pensando que podríamos salir a cenar. Yo invito. Lily se quedó mirando el mensaje durante un largo rato, con el pecho oprimido, como si las palabras se burlaran de ella. Yo invito. Pero las palabras no le parecían correctas. Le parecían huecas, vacías. Había aceptado quedar con Sara para cenar, aunque una parte de ella no quería. ¿Cómo iba a enfrentarse a su hija cuando todavía se sentía tan herida? Pero, en el fondo, Lily sabía que tenía que intentarlo. Necesitaba enfrentarse a esto, necesitaba respuestas. Mientras se desplazaba por los mensajes, algo le llamó la atención. Una alerta de un extracto bancario reciente que había llegado. Sara se lo había reenviado a Lily por error. No era su intención, pero allí estaba, en su bandeja de entrada. Lily sintió un nudo en el estómago al abrir el correo electrónico. Dudó un momento, preguntándose si debía mirarlo. Pero la curiosidad, mezclada con la frustración que no podía ignorar, pudo más que ella. El extracto revelaba una lista de compras compulsivas, tratamientos de spa, cenas en restaurantes caros. Había múltiples entradas de grandes sumas de dinero gastadas, todo ello en el transcurso de unos pocos meses.
Y lo que más destacaba, por encima de todo, era el número de transacciones que Sara había realizado para su suegra, Charlotte. Ropa cara, días de spa de lujo, bolsos de diseño. El dinero no era el problema, era la falta de equilibrio. El corazón de Lily latía con fuerza mientras se desplazaba por los extractos, cada línea un recordatorio de su invisibilidad en la vida de Sara. ¿Cuánto es suficiente?, se susurró a sí misma, con la voz tensa. ¿Cuánto tenía que dar antes de ser digna de ser tratada con la misma consideración? Sara había gastado miles de dólares en Charlotte. Había registros de cenas en restaurantes de lujo, viajes a spas exclusivos e incluso una escapada de fin de semana a un resort de 5 estrellas. Sin embargo, Lily no podía recordar la última vez que Sara le había dado algo que se acercara siquiera a ese tipo de consideración. No se trataba del precio, sino del esfuerzo. Los pequeños gestos que le decían a una madre que era amada. Alejó el teléfono de ella, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. No solo le compras cosas, le compras su afecto, murmuró Lily entre dientes, con las manos temblorosas. Bajó la mirada hacia la mesa, sintiendo como si el mundo se hubiera desplazado bajo sus pies. Durante años, lo había sacrificado todo por Sara. Había trabajado sin descanso solo para asegurarse de que Sara pudiera tener un futuro, una vida llena de oportunidades. Pero ahora, sentada allí, Lily sentía que la habían olvidado, que la habían sustituido por alguien que nunca había tenido que luchar como ella. ¿Alguna vez fui suficiente para ti, Sara? ¿Alguna vez me viste de verdad? Solo era tu red de seguridad, alguien que estaba ahí cuando me necesitabas, pero nada más. Las lágrimas brotaron, pero se negó a dejarlas caer. Todavía no. No hasta que lo entendiera. Había sido paciente durante mucho tiempo, pero ahora sentía que la paciencia se había agotado, dejando solo la cruda verdad de su propio corazón destrozado. Se levantó de repente y empezó a dar vueltas por la habitación, como si el movimiento pudiera liberar de alguna manera la tensión que la estrangulaba. Su mente volvió a los años de lucha, a los días en que no podía permitirse comprar comida, a las noches en que se quedaba despierta preocupada por las facturas. Lo había hecho todo por Sara y, a cambio, no le había quedado nada más que un par de chanclas. ¿Sabes siquiera lo que he sacrificado por ti? ¿Entiendes el precio que he pagado? Te he dado mi juventud, mis sueños, mi felicidad. Y ahora esto es lo que obtengo. Un par de chanclas baratas y ella, que se queda con todo lo que yo nunca tuve. Respiraba entre jadeos entrecortados mientras se derrumbaba en la silla, con el peso de todo lo que había pasado presionándola. La injusticia de todo aquello la aplastaba, los años de sacrificio parecían no haber servido para nada. No era por el dinero, repitió, más para sí misma que para los demás. Nunca fue por el dinero, era por el amor, por el tiempo, por el cariño, por el esfuerzo que tú ni siquiera pareces capaz de hacer por mí. Volvió a mirar el extracto bancario, con el corazón rompiéndose con cada línea que leía. Nunca te pedí un día de spa ni un bolso de diseño. Solo quería que te acordaras. Solo quería que me vieras, que reconocieras todo lo que he hecho. Pero quizá eso es pedir demasiado. Quizá nunca fui suficiente para ti. El silencio en la habitación era ensordecedor. Lily cerró los ojos y se secó las lágrimas que habían comenzado a caer libremente. Por un momento, sintió que todo se desmoronaba. No podía evitar pensar que tal vez eso era todo, que el vínculo que había compartido con Sara se había roto para siempre. Y entonces, con la misma rapidez, algo dentro de ella se rompió. No iba a dejarse derrumbar así, no después de todo el amor y el esfuerzo que había puesto en criar a Sara. Por mucho que le doliera, no podía permitir que esa traición la definiera. No dejaré que esto me destruya, se susurró Lily a sí misma. Se levantó, se secó la cara y se acercó a la ventana. Afuera, el día era soleado y luminoso, en marcado contraste con la tormenta que se desataba en su corazón. No sabía qué pasaría a continuación, pero una cosa era segura, no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Es hora de cambiar, es hora de dejar de dar, de perderme en alguien que no ve lo que he hecho por él. Me merezco algo mejor.
Mientras miraba por la ventana, sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero también sabía que tenía una opción, y hoy iba a empezar a tomarla. Los días posteriores al Día de la Madre fueron una nebulosa para Lily. Pasó la mayor parte del tiempo tratando de asimilar el desengaño, el dolor de las chanclas, los lujosos regalos para Charlotte y la fría realidad de que tal vez, solo tal vez, Sarah ya no la veía como antes. A pesar del peso de la traición, Lily había intentado convencerse de que se recuperaría, de que con el tiempo el dolor se desvanecería. Volvería a encontrar su fuerza, aunque eso significara dar un paso atrás y aceptar la verdad de cómo habían cambiado las cosas entre ellas. Pero la vida tiene una forma de lanzarte más cosas cuando menos te lo esperas, y justo cuando Lily pensaba que podría empezar a recuperarse, otro doloroso recordatorio de su lugar en la vida de Sarah la golpeó como un rayo. Era algo sencillo, una fecha, un recuerdo en el fondo de su mente, su cumpleaños. Había llegado y pasado sin que Sarah lo mencionara. Al principio, Lily se había convencido de que se le debía de haber olvidado. La vida había sido agitada y ambas habían estado muy ocupadas. Pero a medida que pasaban las horas, la esperanza de Lily comenzó a desvanecerse. Sarah no era de las que olvidaban algo tan importante, ¿verdad? Esa noche, tras un largo día de trabajo, Lily acababa de preparar la cena cuando su teléfono vibró en la encimera de la cocina. Se limpió las manos en el delantal y lo cogió, esperando ver un mensaje de Sarah. Pero cuando abrió el mensaje, se le encogió el corazón. No era el mensaje cariñoso y sincero que esperaba, ni siquiera era un simple reconocimiento de su día especial. Era un mensaje breve, casi distante, que le revolvió el estómago. Hola mamá, feliz cumpleaños atrasado, espero que hayas tenido un buen día, te llamaré mañana, Sarah. Lily miró la pantalla con incredulidad. ¿Atrasado? El mensaje era tan frío, tan impersonal. Era como si Sarah se hubiera olvidado, o peor aún, no le importara lo suficiente como para acordarse. No había ninguna disculpa, ningún intento de explicación, solo un mensaje distante y apresurado enviado al día siguiente, como si no importara. Tarde. Así, sin más. Un mensaje de texto. Ni siquiera una llamada. Ni siquiera un regalo. Después de todo lo que he hecho. Después de todo lo que he dado. Los ojos se le llenaron de lágrimas mientras el peso del abandono se posaba sobre ella como una espesa niebla. El día que tanto había esperado, el día en que esperaba sentirse especial, sentirse vista, había pasado sin apenas un susurro de la única persona que debería haberlo recordado. Quería creer que era un error involuntario. Que Sarah simplemente estaba muy ocupada. Pero en el fondo, Lily lo sabía. No se trataba solo de un cumpleaños olvidado. Era algo más profundo. Era la continuación de la distancia que, poco a poco, se había ido creando entre ellas. Ella lo había dado todo por Sarah y, a cambio, sentía que la estaban borrando de la vida de su hija. Siempre he estado ahí para ti, Sarah, siempre. En cada paso del camino. Y, sin embargo, ni siquiera importo lo suficiente como para que recuerdes el único día que es solo para mí. Cogió el teléfono, con las manos temblorosas, y volvió a leer el mensaje de Sarah. No se trataba solo del regalo, ni de la cena, ni siquiera de las flores que nunca llegaron. Se trataba del detalle, del amor, del reconocimiento. Se trataba de que, por una vez, se le reconociera todo lo que había sacrificado durante todos esos años, las innumerables noches sin dormir, los días en los que había renunciado a su propia felicidad para asegurarse de que Sarah estuviera bien. Y, sin embargo, todo lo que había recibido a cambio era un mensaje frío, enviado con un día de retraso, sin ningún sentimiento detrás. Mientras Lily estaba en la cocina, mirando por la ventana hacia la oscuridad, se le ocurrió otra idea. Recordó el extravagante regalo de cumpleaños que Sarah le había hecho a Charlotte el año anterior. Charlotte había recibido un viaje a París, unas vacaciones de 5 estrellas, con vuelos en primera clase y compras de lujo. Sarah no había escatimado en gastos para su suegra. No se trataba solo de dinero, sino del esfuerzo, la consideración y el cariño.
Sara había mostrado a Charlotte un nivel de afecto que Lily nunca había visto, y el contraste ahora era dolorosamente evidente. Lily empieza a gritar. Lo he dejado todo por ti, Sara. Todo. Y ni siquiera te acordaste de mi cumpleaños. Ni siquiera pudiste coger el teléfono y decirme, te quiero, mamá, te quiero. Sus palabras resonaron en la casa silenciosa, y su peso se hundió profundamente en su alma. Se sentía como si se estuviera ahogando en su propio dolor, incapaz de respirar, incapaz de detener las lágrimas que ahora fluían libremente. Se secó la cara, limpiando las lágrimas y los años de palabras no dichas, los años de dolor que se habían acumulado en su interior. Así es como termina. ¿A esto es a lo que se reduce todo? Me has sustituido por ella, alguien que ni siquiera conoce el sacrificio de criarte, el dolor de quererte con todo mi ser. Su corazón se sintió destrozado, roto en pedazos que ni siquiera podía empezar a recoger. No había sido más que desinteresada. Había volcado todo su amor en Sara y, a cambio, se había quedado sin nada. Ni siquiera una simple llamada telefónica. Lily se quedó allí de pie durante un largo rato, incapaz de soportar el dolor. Pensó en los años en que Sara era pequeña, cuando no tenían a nadie más que ellas dos. Los días en que Sara se subía a su regazo después de un día duro y le decía, te quiero, mami. Entonces, Lily lo era todo para ella. ¿Y ahora? Ahora sentía como si ya no existiera en la vida de su hija. Se había convertido en una sombra, en algo que debía ser olvidado. Siempre te he querido, Sara. Pero quizá te he querido demasiado. Quizá te he dado demasiado de mí misma y ahora no me queda nada. Dejó que el silencio la envolviera, con el peso de su dolor flotando en el aire. Se recuperaría, con el tiempo. Tenía que hacerlo. Pero en ese momento, lo único que sentía era el dolor crudo de haber sido olvidada, de ser invisible a los ojos de la persona que más debería haberla amado. Y en algún lugar lejano, Lily volvió a oír la voz de Sara, débil y distante, pero no encontró fuerzas para responder, porque en ese momento, Lily tenía una certeza, la habían abandonado. Los días que siguieron al cumpleaños de Lily la dejaron más destrozada que nunca. La frialdad del mensaje de Sara aún resonaba en su mente, y el dolor se enconaba en su interior como una herida abierta que no sanaba. Ella había dado tanto de sí misma y, sin embargo, al final, Sara solo le había dado un fugaz momento de reconocimiento, un mensaje olvidado y una promesa efímera de llamar mañana. Ya no se trataba solo de las chanclas o del olvido del cumpleaños. Se trataba de darse cuenta de que Sara había elegido a otra persona, alguien que no estaba ahí para ella como Lily había estado. Lily sabía que tenía que afrontar la verdad, el corazón de Sara había cambiado. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Cómo podía conseguir que su hija la volviera a ver, que comprendiera la profundidad del dolor que sentía? A medida que pasaban las semanas, la amargura de Lily crecía. Estaba enfadada consigo misma por amar tan profundamente, enfadada con Sara por darle la espalda, enfadada con Charlotte, la mujer por la que Lily lo había sacrificado todo. La distancia entre ella y Sara parecía insuperable, y, en ese momento, una idea comenzó a crecer, como una semilla en la tierra oscura de su corazón. Lily se susurra a sí misma. Si ella no viene a mí, quizá yo le haga ver la verdad. Quizá le demuestre quién ha estado realmente a su lado. Había sido paciente, había sido desinteresada, pero ahora tomaría el asunto en sus propias manos. Si Sara no podía ver su valor, entonces tal vez, solo tal vez, si podía sembrar suficiente duda, suficiente sospecha, podría romper el vínculo entre Sara y Charlotte. Podría hacer que Sara se diera cuenta de lo mucho que la había dado por sentado. No era el tipo de mujer en la que Lily pensaba que se convertiría. Nunca se había imaginado a sí misma cayendo al nivel del engaño, de la manipulación. Pero la traición tenía una forma de deformar el alma de una persona, y en ese momento, Lily sintió que no tenía otra opción. Le di todo, y así es como me lo agradece, se acabó, se lo haré ver. Todo empezó de forma inocente, pequeños comentarios sutiles.
Nada que despertara sospechas inmediatas, pero sí lo suficiente como para sembrar la duda en la mente de Sara sobre su relación con su suegra. El primer ataque de Lily se produjo tras una llamada telefónica informal con Sara una noche. «Sabes, estaba pensando, Charlotte recibe mucho cariño por tu parte. Me refiero a los viajes, los regalos, los días de spa. Está muy bien que tenga todo eso. Pero te das cuenta, ¿verdad?, de que probablemente solo está contigo por todo ese lujo». La voz de Sara se suavizó, aunque no respondió inmediatamente. Lily pudo percibir su vacilación. Lily endulzó el tono y dijo: «Solo digo que espero que ella realmente aprecie lo que haces por ella. Debe de ser muy gratificante darle todas esas cosas. Pero ya sabes, a veces la gente da por sentada la amabilidad, especialmente cuando lo único que han conocido es el lujo. Ten cuidado, cariño, no todo el mundo es tan sincero como parece». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un veneno silencioso, invisible pero poderoso. Lily observó atentamente la reacción de su hija. Sara se detuvo. Fue una pausa que se hizo demasiado larga, como si estuviera considerando la posibilidad, la duda que acababa de surgir en su mente. Sara finalmente respondió, con la voz un poco temblorosa: «Yo. Supongo que nunca lo había pensado así. Quizás tengas razón». El corazón de Lily se hinchó, y la oscura satisfacción de ver a Sara dudar de Charlotte se instaló en su pecho. No había ido demasiado lejos, pero no era necesario. Había plantado una pequeña semilla. En los días siguientes, Lily continuó con su sutil campaña, eligiendo siempre sus palabras con cuidado, nunca demasiado directas, pero lo suficiente como para que Sara empezara a cuestionar las intenciones de Charlotte. Empezó a hacer referencia al pasado de Charlotte, asegurándose de que Sara supiera de todas las extravagantes vacaciones y los lujosos regalos que Charlotte había recibido a lo largo de los años. No lo mencionó abiertamente, pero se aseguró de que Sara lo oyera lo suficiente como para que la duda empezara a surgir en su mente. Durante una cena, Lily dijo casualmente: «Recuerdo cuando Charlotte hizo ese viaje a París el año pasado. Debió de estar muy bien. Quiero decir, eres muy generosa al darle todo, pero ¿se da cuenta siquiera de lo mucho que te sacrificas? Bueno, ten cuidado. Está muy acostumbrada a ese estilo de vida, Sara. No querrás ser tú la que siempre da sin recibir nada a cambio. Te mereces más que eso». No tardó mucho en aparecer la duda en el rostro de Sara, la forma en que dudaba al hablar de Charlotte, la forma en que cuestionaba las intenciones de su suegra cuando Sara no estaba presente. Lily pudo ver el cambio. Sara estaba empezando a ver a Charlotte con ojos más escépticos. Pero Lily no se detuvo ahí, quería más. El verdadero daño aún estaba por llegar. Era una tarde tranquila cuando tuvo lugar la conversación final. Lily había estado esperando el momento perfecto, y este llegó cuando Sara vino de visita. Las dos estaban sentadas en el salón, charlando animadamente, cuando Lily mencionó algo que llevaba días guardándose. «¿Sabes? Es extraño. Charlotte ni siquiera se acordó de llamarte por tu cumpleaños, ¿verdad? Supongo que tenía demasiados días de spa y viajes como para acordarse de tu día especial. Realmente te hace preguntarte si toda la atención que te presta es sincera, o si es solo por las cosas que le proporcionas». Lily preguntó. Sara levantó la vista bruscamente, con el rostro torcido por la confusión. «Yo. No había pensado en eso. Pero ahora que lo mencionas». Lily deja de responder. «Solo quiero que no te hagan daño, cariño. He tenido relaciones en las que lo he dado todo y no he recibido nada a cambio. Ten cuidado con Charlotte. A veces, la gente no te valora como te mereces». Lily observó cómo cambiaba el rostro de Sara. La incertidumbre sustituyó a la confianza que antes había allí. La semilla estaba plantada, pero Lily sabía que tenía que cultivarla, regarla con más dudas hasta que se convirtiera en algo innegable. Y en ese momento, Lily se dio cuenta de algo. Lo estaba haciendo. Estaba alejando a Sara de Charlotte, porque en su corazón sabía que si Sara no necesitaba tanto a Charlotte, tal vez, solo tal vez, empezaría a necesitarla a ella de nuevo. Empezaría a verla de verdad. Lily se susurró a sí misma. «Es la única manera, ¿no?
Si ella no vuelve conmigo, me aseguraré de que no tenga a nadie más. En el silencio que siguió, Lily sintió una oleada de satisfacción. Había jugado sus cartas y ahora Sara tendría que elegir. Pero al menos ya no se sentiría invisible. Al menos no sería olvidada. Haré que se acuerde, haré que lo vea, haré que me elija a mí. Y al caer la noche, Lily supo que no había vuelta atrás. A medida que pasaban las semanas, el corazón de Lily se hacía más pesado cada día. Las sutiles semillas de duda que había plantado entre Sara y Charlotte parecían brotar poco a poco. Todo ello hacía que Lily sintiera que sus esfuerzos no eran en vano. Pero a pesar de todo, a pesar de los susurros de duda, Sara seguía manteniendo su relación con Charlotte y, de hecho, parecía que se hacía más fuerte. Lily había pensado que tal vez, solo tal vez, la tensión que había sembrado en su relación haría que Sara dependiera más de ella. Creía que Sara volvería corriendo a ella, comprendiendo la sutil manipulación que había orquestado. Pero, en cambio, Sara parecía aceptar la tensión de una manera que Lily no podía entender. Una tarde, Lily observaba desde la ventana del salón cómo Sara entraba en el camino de entrada con el coche lleno de bolsas de la compra. Acababa de pasar el día con Charlotte, otra vez. Las dos habían ido a una boutique de lujo y ahora Lily podía ver las bolsas desbordándose en el maletero, prueba de otro capricho más. Lily se quedó en la ventana un momento más de lo que pretendía, observando cómo Sara reía, el sonido de su alegría flotando por toda la casa. Pero mientras Lily miraba a su hija, algo se retorció en su interior. Debería haberse alegrado de que Sara fuera feliz, de que tuviera una relación con Charlotte que le aportara alegría. En cambio, Lily sintió una punzada de celos, más aguda y dolorosa de lo que había previsto. Sigue con ella, después de todo lo que he hecho, después de todo lo que le he dado, sigue eligiéndola a ella, pensó Lily, con palabras que le atravesaban el pecho como dagas. La idea fue como un puñetazo en el pecho. Lily siempre había sabido que Sara era muy cercana a su suegra, pero esto era diferente. Ahora sentía que estaba siendo reemplazada, lenta pero seguramente, por la única persona de la que esperaba alejar a Sara. Sara entró en la casa y su rostro se iluminó al ver a Lily sentada a la mesa. La calidez de su sonrisa era inconfundible, pero a Lily le pareció distante. ¿Cómo puede seguir siendo tan cercana a Charlotte?, se preguntó Lily, mientras Sara se sentaba con una expresión alegre, aunque ligeramente cansada. Mamá, sé que he estado muy ocupada con Charlotte, pero no me he olvidado de ti. Me alegro mucho de que vayamos a cenar esta noche, dijo Sara con voz suave pero sincera. Lily esbozó una sonrisa forzada, ocultando los celos que la invadían. Asintió con la cabeza, manteniendo la voz firme. Lo sé, cariño, es solo que he estado pensando mucho últimamente, parece que Charlotte y tú estáis muy unidas. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas, quedaron suspendidas en el aire, cargadas de más significado del que pretendía. Sí, es genial. Sé que tiene sus defectos, pero me ha apoyado de formas que tú no siempre ves. No quiero hacerte daño, mamá. Pero es agradable tener a alguien que ha pasado por tantas cosas, que puede darme consejos, alguien con quien puedo hablar, respondió Sara, con la voz teñida de esa mezcla familiar de amor y sinceridad. Lily sintió un dolor agudo en el pecho mientras Sara hablaba, pero no lo demostró. En cambio, se obligó a asentir, fingiendo que todo estaba bien. Pero por dentro se estaba derrumbando. Cada palabra de Sara era como otro clavo en el ataúd de su relación. Ojalá lo entendieras. Te lo he dado todo, Sara. He sacrificado mis sueños, mi felicidad, todo por ti. Y ahora siento que no es suficiente. Siento que nada de lo que hice importó, pensó Lily, aunque las palabras nunca salieron de sus labios. Sara sonrió con dulzura, pero era una sonrisa que parecía más de lástima que de amor. Extendió la mano y tocó la de Lily. No lo olvidaré, mamá, te quiero. Pero Charlotte es parte de mi vida ahora. No puedo ignorarla, dijo Sara con voz suave pero firme.
Lily sintió que la verdad de las palabras de Sara se le clavaba en el pecho. Charlotte no era solo una parte de la vida de Sara, se estaba convirtiendo en el centro de su vida. No eran solo los regalos o las cenas lujosas, era el tiempo, la atención, el vínculo emocional que se hacía más profundo cada día que pasaba. Pensé que podría mantenerla cerca. Pensé que si sembré la duda, si la hacía cuestionar a Charlotte, la recuperaría. Pero ahora la he perdido. Y no sé cómo recuperarla, pensó Lily, sintiendo el peso de la verdad asentarse en su interior. Pero se mantuvo firme, sin que su rostro delatara la confusión que sentía por dentro. En cambio, esbozó una sonrisa forzada, conteniendo las lágrimas que amenazaban con brotar. Tenía que fingir. Por el bien de Sara, tenía que fingir que estaba bien. Lily sabía que estaba perdiendo a Sara, y lo odiaba. El amor, el cuidado, los sacrificios que había hecho por su hija, todo parecía desvanecerse, sustituido por la calidez y el consuelo que Charlotte le ofrecía. Lily no solo estaba enfadada, estaba desconsolada. Se sentía traicionada, no solo por Charlotte, sino también por Sara. Y cuando Sara se marchó, una parte del alma de Lily se rompió, los celos, el dolor y la angustia abrumadora de perder a su hija se mezclaron en un sentimiento agudo e insoportable. Pero por mucho que quisiera luchar contra ello, Lily sabía que la relación de Sara con Charlotte era algo que no podía controlar, y esa verdad, más que cualquier otra cosa, le dolía más de lo que jamás hubiera imaginado. A medida que pasaban los días, Lily sentía un nudo en el pecho. Las semillas de la duda que había sembrado entre Sara y Charlotte habían echado raíces, pero no de la forma que ella esperaba. En lugar de alejarse de Charlotte, Sara parecía acercarse más. Había cambios sutiles, como vacilaciones al mencionar a Charlotte o pausas silenciosas, pero lo que más preocupaba a Lily era lo emocionalmente unida que Sara se había vuelto a su suegra. Lily había intentado pintar a Charlotte como una persona egoísta, alguien que solo tomaba y nunca daba, con la esperanza de que Sara comenzara a cuestionar la relación. Pero cuanto más presionaba Lily, más se aferraba Sara a ella. No se trataba de los regalos ni de los viajes, sino de la conexión, del entendimiento silencioso que se había desarrollado entre ellas. Cada historia que Sara compartía, cada sonrisa que le dirigía a Charlotte, era como una puñalada en el pecho para Lily. Ella había sido la persona a la que Sara acudía. Ahora estaba al margen, viendo cómo otra persona ocupaba ese lugar. Una tarde, cuando Sara entró en el salón con una sonrisa radiante, Lily intentó ocultar los celos que sentía. Se sentó a la mesa, fingiendo que todo iba bien. «Hola mamá, ¿cómo estás hoy?», preguntó Sara con calidez, dejando su bolso y acercándose para darle un abrazo. «Estoy bien, cariño». «Solo pensando», dijo Lily con una sonrisa forzada. Entonces se le escaparon las palabras. «Últimamente parecéis muy unidas Charlotte y tú». Intentó que sonara casual, pero la amargura se coló en su voz. Sara se detuvo y se sentó a su lado. «Sé que estás preocupada», dijo con delicadeza. «Pero Charlotte me ha apoyado mucho. No se trata de lo que me da, sino de cómo me escucha, cómo me entiende. Se ha convertido en alguien en quien puedo confiar». A Lily se le hizo un nudo en el estómago. No se trataba de cosas materiales. Charlotte había construido algo más profundo, algo con lo que Lily no podía competir. «Solo quiero que tengas cuidado», dijo Lily en voz baja. «Algunas personas solo saben recibir. El amor se basa en lo que alguien da a cambio». Sara la miró con expresión suave pero firme. «Nunca ha tomado nada que yo no le haya ofrecido, nunca ha intentado sustituirte, mamá, te quiero. Pero Charlotte entró en mi vida cuando necesitaba a alguien, y eso significa algo». El dolor en el pecho de Lily se intensificó. Todos los sacrificios, las noches sin dormir, los años de amor, nada de eso parecía importar ahora. La estaban dejando atrás. «¿Por qué siento que te estoy perdiendo?», preguntó Lily con voz temblorosa. «Siempre he hecho todo lo que he podido por ti, y ahora siento que no es suficiente». Sara le tomó la mano, con un destello de culpa en los ojos.
Siempre has estado ahí para mí. Siempre lo estarás. Pero necesito descubrir quién soy, y Charlotte me ha ayudado a hacerlo. No la estoy eligiendo a ella en lugar de a ti. Pero parecía que ya lo había hecho. Lily asintió con la cabeza, tragándose el nudo que tenía en la garganta. No quiero perderte, susurró. No la perderás, dijo Sara con voz quebrada. Pero necesito espacio para encontrar mi propio camino. Por favor, entiéndelo. Cuando Sara se marchó esa noche, sus palabras resonaban en la mente de Lily. Necesito aclarar las cosas por mí misma. Y en ese momento, Lily se dio cuenta de una dolorosa verdad. Ya había perdido a parte de su hija por culpa de alguien que ni siquiera había intentado quitársela. El teléfono sonó a última hora de la tarde, rompiendo el pesado silencio de la casa de Lily. Sabía quién era incluso antes de mirar el identificador de llamadas: Charlotte. Era una llamada que Lily estaba esperando y, sin embargo, sintió un nudo en el estómago. Por mucho que intentara ignorarlo, sabía que todo lo que había hecho, la sutil manipulación, las semillas de la duda que había plantado, la había llevado a ese momento. Lily respiró hondo y descolgó el teléfono, con los dedos ligeramente temblorosos. Su voz era firme, pero su corazón latía con fuerza por la expectación. Hola, Charlotte. Lily, tenemos que hablar. Sé lo que has estado haciendo y ya estoy harta, dijo Charlotte. ¿De qué estás hablando exactamente, Charlotte? Sé lo que le has estado diciendo a Sara, sembrando dudas, haciéndola cuestionarme. ¿De verdad crees que no me daría cuenta? Se ha estado alejando, y es por tu culpa. Le has estado envenenando la mente y ahora intentas separarnos. El corazón de Lily latía con fuerza en su pecho, pero mantuvo la voz firme. Había tomado una decisión y ya no había vuelta atrás. Lily sonrió, sintiendo la emoción del malentendido. ¿Envenenándola? No, Charlotte, solo le he abierto los ojos. He intentado que vea lo que realmente está pasando. He intentado que comprenda que no todo es tan perfecto como tú lo has hecho parecer. Charlotte soltó una risa, pero no era una risa de humor, era aguda, burlona. Estás amargada, Lily, amargada porque Sara por fin ha encontrado a alguien que puede darle lo que tú nunca pudiste. Has estado tan centrada en ti misma, en tus sacrificios, que no puedes ver lo mucho que Sara me necesita. Estás tan desesperada por controlarla que no puedes aceptar que siga adelante, y eso te enfada. Las palabras la golpearon más fuerte de lo que Lily esperaba. Había verdad en ella, sí, por un momento, casi vacila. Pero la ira que corría por sus venas la mantuvo firme. No iba a dejar que Charlotte tuviera la última palabra, no cuando Sara estaba en juego, no cuando todo lo que había hecho por su hija ahora pendía de un hilo. ¿Desesperada por controlarla? Quizás. Pero hice lo que tenía que hacer. ¿Crees que no veo lo que está pasando aquí? Has entrado en su vida y ahora le has hecho creer que tú eres la que más la conoce. Pero tú no conoces a Sara como yo. No sabes lo que necesita. Yo he estado aquí, sacrificándolo todo por ella. Y ahora eres tú la que acapara toda su atención. Pues yo no me voy a quedar de brazos cruzados y dejar que eso suceda. Hubo silencio al otro lado de la línea durante un momento, pero Lily podía sentir la furia de Charlotte acumulándose bajo la superficie. Charlotte, bruscamente, ¿de verdad crees que puedes controlarla? Lo has intentado todo, pero has perdido. La has perdido, Lily. Y ahora tendrás que afrontar las consecuencias de lo que has hecho. Lily sintió el peso de sus propias acciones presionándola, pero no iba a echarse atrás ahora. No después de todo. Lily, con una calma peligrosa. ¿Crees que he perdido, Charlotte? No. Solo has empezado a ver de lo que soy capaz. Yo planté las semillas y ahora voy a ver cómo crecen. No la controlarás. No es tan ciega como crees. Ya lo verás. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas con el peso de una promesa. Podía oír cómo se aceleraba la respiración de Charlotte. La tensión en el aire era palpable a medida que la realidad de lo que Lily estaba diciendo empezaba a calar.
Charlotte, con la voz temblorosa por la ira. Estás loca, ¿crees que voy a dejar que nos separes? Sara no te escuchará, se dará cuenta de tus mentiras. Lily sonrió con malicia, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sabía que tenía el amor de Sara, sabía que había sido ella quien la había criado, quien la había moldeado. Y ese vínculo, por mucho que Charlotte intentara interponerse, era algo que Charlotte nunca podría reemplazar. Lily, con voz baja y firme. Ya lo veremos, ¿no? Le he dado todo a Sara y no voy a perderla por alguien que no la merece. Estás jugando a algo muy peligroso, Charlotte. Y cuando todo se derrumbe, no digas que no te lo advertí. Con eso, Lily colgó el teléfono, con la firmeza de su decisión resonando en sus oídos. Durante un momento, se quedó allí de pie, con el aire frío a su alrededor cargado de tensión. Pero, cuando el silencio se instaló, Lily sintió una oleada de satisfacción. Había plantado la semilla. Había dicho la verdad. Ahora le tocaba a Sara decidir en quién iba a confiar. Y Lily lo sabía, aún no había terminado. La sensación de victoria fue efímera, pero le dio fuerzas para lo que estaba por venir. Esto no había terminado. La batalla acababa de empezar. Desde la otra habitación, oculta a la vista, Sara había oído cada palabra. Estaba de pie fuera, escuchando la conversación entre su madre y Charlotte. La ira, la amargura, las acusaciones, resonaban en su mente y, por primera vez, Sara comenzó a ver la guerra entre las dos mujeres tal y como era. Sabía que había tensión, pero oírla en su forma más cruda la sacudió hasta lo más profundo. Sara, susurrando para sí misma, atónita. No puedo creerlo, yo. Nunca supe que era así. Al volver a entrar en la habitación, el peso del momento le oprimía el pecho. Era demasiado para asimilar. Todo lo que había creído, todo lo que había esperado, se desmoronaba ahora. La mujer en la que más había confiado acababa de ser destrozada por la mujer a la que había intentado defender. Sara, con voz entrecortada, en voz baja. ¿Cómo has podido, mamá? ¿Cómo has podido hacer esto? La casa estaba demasiado tranquila, el silencio era asfixiante. Sara se quedó paralizada en la puerta, con la mano aún agarrada al pomo. Acababa de escuchar la conversación de su madre con Charlotte, y cada palabra seguía resonando en su cabeza. Se sentía traicionada, conmocionada y devastada, todo a la vez. Su mente iba a toda velocidad mientras asimilaba el peso de lo que acababa de oír. Respiró hondo, empujó la puerta y entró en el salón. Sus ojos se posaron en Lily, sentada en el sofá, con la espalda ligeramente girada y la mirada fija en la ventana. El dolor, la incredulidad, todo bullía dentro de Sara. Tenía que enfrentarse a su madre. Era ahora o nunca. Sara, con voz temblorosa y acusadora. Lo he oído todo, mamá. Todo. La forma en que hablabas de Charlotte, las cosas que has dicho de mí. ¿Cómo has podido hacerlo? El cuerpo de Lily se tensó al oír la voz de su hija. Se giró lentamente, con expresión de sorpresa, pero Sara no iba a dejar que su madre hablara primero. Había estado callada demasiado tiempo, dejando que su madre manipulase sus emociones, dejándose sentir como si estuviese atrapada en medio de una batalla que nunca había pedido. Sara, cada vez más enfadada. Has estado sembrando dudas en mi mente sobre Charlotte, haciéndome cuestionarla cada vez que la veo. ¿Y para qué? ¿Para poder tenerme toda para ti? Lily abrió la boca, pero no le salieron las palabras. El dolor de su hija era demasiado para soportarlo, pero Sara ya estaba en racha, sus emociones se desbordaban como un torrente. Sara, alzando la voz, con lágrimas en los ojos. Te quiero, mamá. Siempre te he querido. Pero nunca me has dejado tener a nadie más. Siempre me has puesto muy difícil tener mi propia vida. Has intentado controlarme y yo te he dejado. Pero ahora ya no puedo más. Lily se levantó, con el corazón roto al ver la ira y el dolor en los ojos de su hija. Nunca había querido hacerle daño así, nunca había querido que las cosas llegaran tan lejos. Lily, suplicante. Sara, solo intentaba protegerte. No quiero que te haga daño, no ella. Sé que ha estado ahí para ti, pero no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo te arrastra a un mundo que no se preocupa por ti. Sara negó con la cabeza, incrédula, con el pecho subiendo y bajando mientras intentaba darle sentido a todo. Sara, con una risa aguda y dolorida. Ni siquiera lo ves, ¿verdad?
Crees que solo soy una niña que necesita protección, que necesita que la mantengan alejada de todo el mundo. Pero no es así. Soy adulta, mamá. Puedo tomar mis propias decisiones. Se secó los ojos, frustrada consigo misma por dejar que las lágrimas cayeran. Pero el dolor era demasiado fuerte como para contenerlo. Sara, ahora con lágrimas cayendo libremente. He intentado hacerte ver lo mucho que Charlotte significa para mí, cómo ha estado ahí para mí cuando necesitaba a alguien, pero lo único que has hecho es intentar separarnos. Y ahora, ni siquiera sé en qué punto estamos. Lily extendió la mano hacia ella, pero Sara dio un paso atrás, negando con la cabeza. Sara, en voz baja, con tristeza. Has creado una brecha entre nosotras y no sé cómo arreglarla. Cada vez que intento acercarme a ti, siento que me pierdo. Y ahora, ya ni siquiera sé quién soy, mamá. No sé a quién debo elegir. Lily sintió que las rodillas le temblaban al darse cuenta por fin de la gravedad de sus actos. Había intentado con todas sus fuerzas retener a Sara, evitar que se alejara, pero ahora era ella quien había empujado a su hija cada vez más hacia los brazos de otra persona. Charlotte no tenía la culpa. Era culpa de Lily, de su necesidad de control, de sus celos y de su miedo, que lo habían trastocado todo. Lily, susurrando, con voz temblorosa. No quería que pasara esto. No quería alejarte, Sara. Solo quería que vieras lo que yo veo. Solo quería que me quisieras como antes. Sara dio un paso atrás y una risa amarga se escapó de sus labios. Sara, mirando a Lily, con voz fría. Te quiero, mamá. Pero me has empujado demasiado lejos. Has intentado controlarme toda mi vida y ahora por fin me estoy dando cuenta. No puedo seguir viviendo así, dividida entre dos mundos. El corazón de Lily se hizo añicos. Había intentado con todas sus fuerzas retener a su hija, pero ahora la estaba perdiendo. Las palabras de Sara la atravesaron como un cuchillo y, por primera vez, Lily se dio cuenta de la verdad. Había presionado demasiado, había controlado demasiado y ahora no quedaba nada más que los amargos restos de una relación que una vez fue. Sara, con la voz quebrada mientras se dirigía hacia la puerta. Necesito espacio, mamá. Necesito descubrir quién soy sin todo esto. Sin ti, sin Charlotte, sin la culpa que me has hecho sentir. Lily se quedó allí, paralizada, con las manos temblorosas mientras veía marcharse a su hija. Quería decir algo, pedir perdón, pero las palabras no le salían. Ya había dicho demasiado. Ya lo había estropeado todo. Cuando Sara salió por la puerta, la irrevocabilidad de todo aquello golpeó a Lily como una ola. La distancia entre ellas ya no era solo física, era emocional, irreversible. Había perdido a Sara, y por mucho que suplicara, no la recuperaría. Lily se derrumbó en la silla más cercana, aplastada por el peso de su fracaso. Había intentado proteger a su hija, pero al final solo había conseguido alejarla. Y ahora, lo único que podía hacer era ver cómo Sara se marchaba de su vida. Sara, para sí misma, mientras salía de la casa, con la voz cargada de emoción. Ahora tengo que elegir mi propio camino, no puedo dejar que nadie me controle más. Y con eso, la puerta se cerró detrás de ella. Los días posteriores al enfrentamiento con su madre habían sido los más duros de la vida de Sara. La pelea, las palabras intercambiadas, la ira que había llenado la casa. Todo seguía rondando en su mente como una espesa niebla. Aquella noche se había marchado de casa de su madre con el corazón encogido, sin saber a dónde ir ni qué hacer. Había tomado la decisión de distanciarse de Lily, de darse el espacio que necesitaba para pensar, para respirar. Pero ahora, una parte de ella se sentía perdida. Necesitaba a alguien en quien apoyarse, y la única persona que había estado a su lado durante esta tormenta era Charlotte. Cuanto más lo pensaba, más se afianzaba la idea en su mente. Quizás era hora de dejar la casa de su madre para siempre y mudarse más cerca de Charlotte. Charlotte siempre había estado ahí para ella, siempre le había mostrado el amor y el cariño que Lily parecía haberle negado, a pesar de todo lo que había hecho por ella. Se sentía culpable, dividida entre las dos mujeres, pero Charlotte parecía ser la única que le ofrecía un afecto constante,
Sara, en voz baja, para sí misma. Quizás es hora de dar el paso. Quizás mudarme más cerca de Charlotte me dará la paz que necesito. Pero mientras Sara estaba sentada en su tranquilo apartamento, la idea le resultaba a la vez reconfortante e inquietante. Estaba lista para dar el paso, lista para decirle a Charlotte que estaba pensando en mudarse más cerca, con la esperanza de que eso ayudara a sanar las grietas de su corazón. Cogió el teléfono y llamó a Charlotte, con el corazón latiendo un poco más rápido mientras marcaba. Cuando Charlotte respondió, había calidez en su voz, el mismo tono acogedor que siempre hacía sentir a Sara que tenía un lugar seguro al que acudir. Charlotte, alegre. Sara, querida, ¿cómo estás, cariño? He estado pensando en ti. Sara, vacilante, pero decidida. Yo también he estado pensando mucho, Charlotte. Quiero pedirte perdón por todo lo que ha pasado. No quiero que mi relación con mamá se interponga entre nosotras nunca más. He decidido. Estoy pensando en mudarme más cerca de ti. Necesito espacio y creo que es lo mejor para mí. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Sara no sabía si Charlotte estaba sorprendida o simplemente contenta, pero cuando volvió a hablar, su tono era cálido y alentador. Charlotte, con una sonrisa en la voz. Oh, Sara. Eso suena maravilloso. Me alegro mucho de que estés pensando en dar este paso. Te ayudaré en todo, por supuesto. Quiero que seas feliz, y estar cerca de mí será lo mejor para ti. Sara sintió una gran sensación de alivio. No quería seguir sola, y las palabras de Charlotte le parecieron un salvavidas. Pensó en todo el apoyo que Charlotte le había brindado, en cómo siempre la había hecho sentir importante. Quizás era el momento de dar el paso, de dejar de sentirse dividida entre dos mundos. Pero Sara no lo sabía todo. No sabía que el afecto de Charlotte no era tan desinteresado como parecía. No sabía que Charlotte tenía un plan oculto, uno que implicaba utilizar a Sara para su propio beneficio. No se trataba solo de estar cerca de ella emocionalmente. Charlotte había aprendido a utilizar el buen corazón de Sara y su profundo deseo de complacer para conseguir lo que quería. En realidad, Charlotte había estado utilizando a Sara para llenar un vacío propio, un vacío financiero. A lo largo de los meses, había estado guiando estratégicamente a Sara hacia situaciones en las que podía pedirle sutilmente dinero, préstamos disfrazados de regalos, o inversiones en sus propios negocios que, en realidad, no eran más que trampas financieras. Pero Sara, todavía conmocionada por la ruptura con su madre, no veía las señales. La amabilidad de Charlotte era siempre un poco demasiado dulce, su generosidad un poco demasiado cautelosa. Charlotte se había presentado como la persona ideal, la que había visto el potencial de Sara, la que la había apoyado cuando Lily no lo había hecho. A Sara le resultó fácil caer en esa trampa, siempre había buscado la aprobación, a alguien que le mostrara el afecto y el cariño que tanto ansiaba. Pero la sonrisa de Charlotte ocultaba una realidad mucho más oscura. Sara no tenía ni idea de que, al mudarse más cerca, estaba entrando directamente en la red de Charlotte, donde cada gesto de amabilidad tendría un precio. Por ahora, todo lo que Sara veía era la imagen de una figura maternal que había estado ahí para ella, que le había prometido una vida de comodidad y estabilidad. Pero pronto descubriría que el camino hacia la comodidad estaba plagado de manipulación y codicia. Sara, en voz baja, mientras colgaba el teléfono. Quizás este sea el nuevo comienzo que necesito. Solo espero no estar cometiendo un error. Pero Sara aún no podía ver el peligro, no podía ver que su deseo de amor y estabilidad estaba a punto de llevarla directamente a las manos de Charlotte, donde pronto descubriría que el precio del afecto era mucho más alto de lo que jamás hubiera imaginado. Lily estaba sentada sola en la sala de estar, en penumbra, con el silencio pesando sobre ella. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la pelea con Sara, a las palabras que habían intercambiado. Había intentado proteger a su hija, había intentado hacerla ver el mundo a través de sus ojos. Pero ahora, todo lo que quedaba era el frío vacío de un amor que parecía perdido. Lily, para sí misma, con voz llena de arrepentimiento. Creía que estaba haciendo lo mejor para ella. Creía que si la mantenía cerca, a salvo, vería lo mucho que la quería.
Pero, en cambio, la alejé. Nunca me di cuenta de lo mucho que necesitaba crecer, tomar sus propias decisiones. Estaba demasiado ocupada tratando de protegerla, tratando de controlar su vida. Suspiró profundamente, con las manos temblorosas mientras agarraba la foto de Sara cuando era pequeña. La niña que la había mirado con confianza, que había creído en ella por completo. «¿Qué nos ha pasado?», susurró en voz baja. Se suponía que yo debía ser su apoyo, se suponía que yo debía ser en quien ella pudiera confiar. El dolor de ese pensamiento la abrumó. Había sacrificado tanto por Sara, le había dado todo lo que tenía, y ahora su hija se había alejado de ella. ¿Le hice sentir que no podía ser ella misma conmigo? ¿La hice sentir asfixiada? Las preguntas daban vueltas en su cabeza, implacables y punzantes. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Sara estaba sentada en su cama, mirando fijamente su teléfono. Acababa de hablar con Charlotte otra vez y la idea de mudarse más cerca de su suegra seguía rondando por su cabeza. Sabía que era un paso que tenía que dar, pero eso no aliviaba el dolor de dejar a su madre. Sara, susurrando para sí misma, con voz temblorosa. ¿Por qué siento que la estoy traicionando? ¿Por qué siento que la estoy abandonando justo cuando más me necesita? Es mi madre, la que me crió, la que me lo dio todo. Pero, de alguna manera, es como si ya no pudiera respirar a su lado. ¿Por qué siento que todo lo que hago nos aleja más? Le dolía el corazón al pensar en las palabras de su madre, en cómo la había manipulado, en cómo había intentado hacerla sentir culpable por querer algo más. Solo quería que me quisieran. ¿Por qué es tan difícil hacer felices a los dos?, pensó Sara, con el peso de todo ello sobre su pecho. Para ambas mujeres, el dolor era insoportable. Lily, destrozada por sus propios actos, lamentaba haber intentado controlar la vida de Sara. Y Sara, atrapada entre dos mundos, dos amores, sin saber qué camino tomar. Lily yacía en la cama estéril del hospital, el pitido del monitor cardíaco le recordaba constantemente el frágil estado en el que se encontraba. Le dolía todo el cuerpo, pero lo que más le dolía era el dolor de su corazón. Acababa de recibir la noticia de que se iba a poner bien, pero el verdadero dolor provenía de darse cuenta de que, una vez más, su hija no estaba a su lado. Habían pasado horas desde que los médicos la habían estabilizado, y, sin embargo, Sara no había aparecido. Ni una llamada, ni un mensaje. Solo silencio. El mismo silencio que se había instalado entre ellas durante las últimas semanas, un silencio más ensordecedor que cualquier discusión. Lily, para sí misma, con la voz entrecortada por la emoción. ¿Cómo ha podido no venir? ¿Cómo ha podido dejarme aquí sola, en este momento? Después de todo lo que he hecho por ella, después de todo el amor que le he dado, así es como me lo agradece. El peso de ese pensamiento le oprimía el pecho, más pesado que cualquier dolor físico. Le di todo, cada gramo de mí misma. Y ahora, cuando más la necesito, se ha ido. Está ahí fuera, viviendo su vida sin mí. Y yo estoy aquí atrapada, preguntándome dónde me equivoqué. La mente de Lily volvió rápidamente a las discusiones, las peleas, las palabras que se habían dicho. Había intentado, desesperadamente, que Sara viera cuánto la quería. Pero en algún momento, algo había cambiado, se habían levantado muros, la distancia había aumentado y ahora parecía que era demasiado tarde. Lily, con voz entrecortada, la presioné demasiado. La hice sentir que no tenía más remedio que alejarse. Quizá la agobié demasiado. Quizá necesitaba espacio, pero yo no se lo pude dar. Quizá nunca supe cómo dejarla ser ella misma. Las lágrimas se le acumularon en los ojos, pero se las secó rápidamente, sin querer dejarse derrumbar por completo. No. Debería haber venido. Debería estar aquí. Después de todo, debería estar aquí. La ausencia de Sara era como una herida que se había vuelto a abrir, esta vez más profunda. ¿Le importa siquiera? ¿Se da cuenta de lo mucho que me duele? Mientras la tranquilidad de la habitación del hospital la envolvía, los pensamientos de Lily se arremolinaban en una tormenta de arrepentimiento y dolor. La hija por la que había luchado, la hija a la que lo había dado todo, se había alejado de ella.
Y ahora, cuando Lily se sentía vulnerable, cuando necesitaba el amor y el apoyo de la única persona que debería haber estado allí, Sara se había ido. Lily exhaló un tembloroso suspiro, con el corazón roto por todas las preguntas sin respuesta. No sé cómo arreglar esto. No sé cómo arreglar lo nuestro. La habitación del hospital estaba en penumbra, la única luz provenía del suave resplandor de la lámpara de la mesita de noche. Lily yacía allí, mirando al techo, con la mente llena de pensamientos. El pitido constante del monitor cardíaco era un pequeño consuelo, un recordatorio de que todavía estaba allí, todavía viva. Pero en su corazón sentía el peso de algo mucho más pesado. Algo de lo que no podía escapar. Se había equivocado, ahora lo sabía. Había presionado demasiado a Sara, la había ahogado con expectativas, con exigencias de afecto y lealtad que no eran justas. Había intentado desesperadamente controlar todo, asegurarse de que Sara nunca tuviera que sentir el dolor que Lily había vivido. Pero al hacerlo, había perdido de vista lo único que importaba, la autonomía de Sara, su espacio, su capacidad para elegir su propio camino. Lily, para sí misma, con la voz llena de tristeza. Tenía tanto miedo de perderla, de verla alejarse, que la presioné demasiado. La hice sentir que nunca podría respirar sin mí. No pude ver que necesitaba espacio. No pude ver cuánto la estaba lastimando al tratar de controlar cada parte de su vida. El arrepentimiento era sofocante. El peso de sus errores la aplastaba, la comprensión de que había empujado a su hija al límite. Sara no había ido al hospital, y Lily no podía culparla. La había hecho sentir culpable por querer una vida fuera de su vínculo. La había hecho sentir que nadie más podía quererla como Lily. Pero al hacerlo, había aislado a Sara, la había empujado a los brazos de otra persona, alguien que, en la mente de Lily, había ocupado su lugar. Lily, susurrando, con lágrimas en los ojos. Debería haberla dejado marchar, dejarla vivir. Debería haber apoyado sus decisiones, estar ahí sin intentar controlarlo todo. Debería haber sido una madre que confiara en ella, no una que intentara manipular cada uno de sus movimientos. El dolor de darse cuenta de eso era casi insoportable. Siempre había estado ahí para Sara, pero había tomado ese amor y lo había convertido en algo asfixiante, algo que, al final, había alejado a su hija. Lily ahora lo veía claro, pero no podía deshacer el daño causado. Lily, con la voz quebrada, apenas un susurro. Lo siento mucho, Sara, lo siento mucho por todo, te quiero, debería habértelo dicho en lugar de alejarte. Pero las palabras no salían, estaban atascadas, alojadas en lo más profundo de su garganta, como si no pudieran escapar. Lily se dio cuenta, con una punzada de culpa, de que no tenía el valor para decir lo único que importaba. No se atrevía a decir lo siento, todavía no, no cuando todo parecía tan destrozado. Lily, en voz baja, resignada. Espero que algún día puedas perdonarme, Sara. Espero que sepas que nunca quise hacerte daño. Espero que vuelvas conmigo. Pero mientras el silencio se prolongaba en la habitación, Lily sabía en lo más profundo de su ser que el camino hacia la redención no consistía solo en pedir perdón. Se trataba de demostrar, con sus acciones, que podía dejar a Sara libre, algo que no había hecho en años, y esa comprensión le dolió más que cualquier otra cosa. Los días se confundían unos con otros mientras Sara intentaba encontrar algo de estabilidad en su vida. Acercarse a Charlotte le había parecido un nuevo comienzo, una forma de escapar de la tensión entre ella y su madre. Pero lo que parecía un refugio seguro se había convertido poco a poco en una prisión de manipulación. Al principio, la amabilidad de Charlotte había sido un bálsamo para el corazón herido de Sara. La mujer la había acogido con los brazos abiertos, colmándola de atenciones, ofreciéndole orientación y prometiéndole un amor que Sara había echado en falta durante tanto tiempo. Pero, con el paso de los días, las grietas en la máscara de Charlotte comenzaron a aparecer. Empezó con pequeñas cosas. Los comentarios pasivo-agresivos sobre los hábitos de gasto de Sara, la forma en que Charlotte criticaba sutilmente la forma de vestir de Sara, la forma en que pasaba el tiempo. Al principio era sutil, disfrazado de preocupación o consejo,
pero Sara no podía negar la sensación de inquietud que crecía en el estómago. Las acciones de Charlotte se volvieron más egoístas con cada día que pasaba. Siempre había algo que necesitaba de Sara, ya fuera dinero para ayudarla con algo, o favores que Sara no podía rechazar por miedo a decepcionarla. Una noche, mientras estaban sentadas en la lujosa sala de estar de Charlotte, Sara sintió que su incomodidad llegaba al límite. Charlotte acababa de pedirle un préstamo para cubrir una emergencia, una petición que se estaba volviendo demasiado familiar. No era la primera vez, pero esta vez, algo en Sara se rompió. Charlotte, sonriendo dulcemente, con un tono de impaciencia en la voz. «Sabes, cariño, odio tener que pedírtelo, pero estoy en un aprieto. He estado pensando en hacer algunas reformas, pero el banco me está dando problemas. Un poco de ayuda por tu parte me facilitaría mucho las cosas. Solo serán unas semanas y te lo devolveré». Sara sintió el familiar tirón en el pecho, la culpa que Charlotte siempre había sabido manipular. Por supuesto, ya la había ayudado antes. Pero esta vez había algo que no encajaba. Charlotte no solo se lo estaba pidiendo, lo daba por hecho. Sara, vacilante, con voz temblorosa. «No sé, Charlotte, ya te he ayudado antes, pero parece que cada vez que vengo es por otra cosa. Nunca le has pedido ayuda a nadie más, ¿verdad? ¿Y qué hay de mi madre? Ella nunca ha necesitado nada de mí». La sonrisa de Charlotte se desvaneció por un segundo, pero fue suficiente para que Sara se diera cuenta. Esa mirada, ese fugaz momento de vulnerabilidad, lo dejó todo claro. Charlotte no estaba interesada en ayudar a Sara ni en estar ahí para ella, la estaba utilizando. Charlotte, a la defensiva, con voz aguda. «Tu madre no entiende la importancia de estas cosas, Sara. Tienes que cuidar de ti misma. Tu madre nunca estuvo ahí para ti como yo lo estoy. Tú siempre has estado ahí para ella, pero ahora es el momento de que te centres en lo que importa. La gente como tu madre solo te frena». Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras escuchaba las palabras de Charlotte. Su madre siempre había sido la que se preocupaba por ella, la que la quería incondicionalmente, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Nadie, ni Charlotte, ni nadie, podría reemplazar el vínculo que compartía con su madre. Pero la culpa volvió a invadir a Sara. ¿Cómo había permitido llegar a esta situación? ¿Cómo había permitido que alguien que solo se preocupaba por lo que ella podía ofrecer la manipulara así? No era amor. Era control. Se trataba de poder y de tomar. Y Charlotte había llevado también la máscara de la amabilidad que Sara había creído que era real. Sara, por fin hablando, con la voz quebrada. «Me has estado utilizando, Charlotte. Has fingido que te importaba, pero lo único que te importa es lo que puedo darte. He estado ciega, pensaba que eras una amiga, pero solo eres otra persona que intenta controlarme, que intenta sacarme algo». Por primera vez, el rostro de Charlotte se endureció y su cálida fachada se desvaneció. Charlotte, fríamente. «¿Cómo te atreves a acusarme de eso? No eres nada sin mí, Sara. Te di un lugar, te di apoyo, y así es como me lo pagas». Las palabras eran venenosas y Sara retrocedió, dando un paso atrás. En ese momento, todo lo que había temido de Charlotte salió a la superficie. Todo el afecto, todo el cariño, había sido una mentira. Charlotte nunca había sido la figura amorosa que Sara había esperado. La había estado utilizando todo este tiempo para llenar un vacío en su propia vida. Sara, susurrando para sí misma, con voz cargada de arrepentimiento. Pensaba que ella era la respuesta, pero me equivoqué mucho. Y no era solo de Charlotte de quien había estado huyendo. Era de sí misma. Era la culpa que sentía por alejarse de su madre, por creer que Charlotte podía ser la figura que necesitaba. Pero ahora, al asimilar la verdad, Sara sintió una oleada de claridad. Echaba de menos a su madre, Sara, en voz baja, con la voz quebrada. «Nadie puede sustituirte, mamá. Nadie. Siempre estuviste ahí para mí, incluso cuando no me lo merecía. Y yo he estado tan ciega. Te alejé cuando debería haber corrido hacia ti». Sus pensamientos volvieron a Lily, la madre que la había criado, que siempre la había puesto en primer lugar.
Los errores de Lily le habían hecho daño, pero Sara no podía negar el amor que siempre había sentido. Había estado enfadada y frustrada con su madre, pero lo que Sara no había comprendido hasta ahora era que su madre siempre había actuado por amor. Sara, con una risa amarga, llorando. He estado tan obsesionada con complacer a Charlotte, con convertirla en mi todo, pero ahora lo veo. Nadie puede quererme como tú, mamá. Nadie podría. Se le encogió el corazón al pensar en Lily, y, en ese momento, Sara supo lo que tenía que hacer. No podía seguir huyendo de la mujer que siempre había estado ahí para ella. Sara cogió su abrigo y se apresuró hacia la puerta, con el corazón acelerado al tomar la decisión de volver con su madre. He estado perdida durante mucho tiempo, pero no voy a seguir huyendo, se susurró a sí misma. Necesitaba a su madre, necesitaba reparar el vínculo que habían perdido. Sara, para sí misma, mientras salía por la puerta. No me importan los regalos, ni los viajes, ni las cosas. Mamá es la que me lo ha dado todo. Y voy a volver con ella. Sara estaba finalmente lista para volver con la única persona que podía curarla de verdad, la única persona que siempre la querría, sin importar los errores que cometiera. Las calles estaban tranquilas mientras Sara conducía, con el peso de su decisión presionándole el pecho. Le había costado todo su esfuerzo girar finalmente la llave en el contacto y dirigirse a casa de su madre. Toda ella quería correr en dirección contraria, evitar el dolor que podría suponer enfrentarse a su madre después de todo lo que había pasado. Pero, en el fondo, Sara sabía que no tenía otra opción. Llevaba semanas sin hablar con su madre, desde aquella noche en que todo se había derrumbado. Las palabras que habían intercambiado, la crudeza del dolor, la habían atravesado como una navaja afilada. Pero ahora, sentada al volante, algo había cambiado. La niebla de la confusión comenzaba a disiparse, y, en su lugar, se daba cuenta de que, por mucho que hubiera intentado sustituir la presencia de su madre por la de Charlotte, nada podía llenar el vacío que había dejado. Al entrar en el camino de entrada, Sara dudó, con las manos agarradas con fuerza al volante. No estaba segura de qué esperar. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras se acercaba a la puerta, pero con cada paso sentía que el peso del arrepentimiento se aliviaba un poco. Llamó suavemente y la puerta se abrió casi de inmediato. Lily estaba allí, con el rostro cansado pero cálido. Sus ojos se encontraron con los de Sara y, por un momento, ninguna de las dos dijo nada. El silencio se hizo denso, cargado de palabras no pronunciadas, palabras que llevaban demasiado tiempo acumulándose. Sara, con voz temblorosa, «Mamá». Lily abrió los labios, pero no dijo nada. En cambio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Se hizo a un lado e invitó a Sara a entrar. Cuando Sara cruzó el umbral, se le hizo un nudo en la garganta, abrumada por lo familiar que le resultaba la habitación. Siempre había sido un lugar reconfortante, seguro, pero ahora parecía un recuerdo lejano, un lugar que casi había olvidado. Se sentaron a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde habían compartido innumerables comidas e historias. El peso del momento era palpable. A Sara le dolía el corazón al mirar a su madre, la mujer que lo había dado todo por ella, que la había amado con una intensidad que ahora parecía escapársele entre los dedos. Sara, en voz baja, casi susurrando. Lo siento, mamá. Siento mucho lo que te dije, por alejarme. Me equivoqué. Dejé que la distancia entre nosotras creciera y me dejé llevar por cosas que no eran importantes. Dejé que se me olvidara lo que realmente importa, tú. Estaba demasiado enfadada y confundida para verlo, pero ahora lo veo. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas mientras extendía la mano y tomaba las de Sara entre las suyas. Lily, con la voz entrecortada por la emoción. Yo también lo siento, cariño. He estado muy celosa, cegada por mis propios miedos. Nunca quise hacerte daño. Solo quería tenerte cerca, protegerte. Pero no me di cuenta de que, al hacerlo, te estaba alejando. No vi que necesitabas espacio, que necesitabas crecer. Pensaba que si lo controlaba todo, podría mantenerte a salvo. Pero ahora veo que cometí un error.
Intentaba protegerte de cosas que no entendía y, al hacerlo, te perdí. El corazón de Sara se encogió, el peso de las palabras de su madre se le clavó en el pecho. Siempre había sabido que Lily la quería, pero oírla hablar tan abiertamente de sus propios remordimientos era algo que Sara no se esperaba. Era crudo, vulnerable, y le hizo darse cuenta de lo mucho que se habían hecho daño la una a la otra. Sara, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, nunca entendí por qué me presionabas tanto, por qué no podías simplemente dejarme ser. Estaba enfadada, muy enfadada. Pero ahora lo entiendo. Veo lo mucho que intentabas protegerme. Estaba demasiado enfadada porque pensaba que tenía que alejarme de ti, pero ahora veo que solo te estaba alejando. Las lágrimas que se habían acumulado en los ojos de Lily finalmente cayeron, y se acercó a Sara y la abrazó. El calor de los brazos de su madre era todo lo que Sara había echado de menos, todo lo que había necesitado en esas semanas de separación. Lily, susurrando, con la voz entrecortada por la emoción. Siempre te he querido, Sara. Lo eres todo para mí. Tenía tanto miedo de perderte que no me di cuenta de lo mucho que te estaba haciendo daño. Por favor, perdóname. Nunca quise que sintieras que te controlaba. Quería que te sintieras libre, pero tenía demasiado miedo de dejarte marchar. Sara se aferró a su madre con fuerza, con el corazón roto como siempre que estaba con ella. Eso era lo que había echado de menos. Ese era el amor que siempre había necesitado. Imperfecto, desordenado, pero incondicional. Sara, susurrando, con un profundo suspiro. Te perdono, mamá, de verdad, solo quiero arreglar las cosas, volver a estar unidas. Al separarse, ambas mujeres se secaron las lágrimas. Era el comienzo de la curación, de la reparación del vínculo que una vez había parecido inquebrantable. Ambas habían cometido errores, pero ahora, con el peso del arrepentimiento levantándose de sus corazones, podían finalmente verse tal y como eran en realidad. Y en ese momento, Sara se dio cuenta de algo que no había comprendido del todo antes. Por mucho que hubiera intentado sustituir a su madre por Charlotte, nadie podría quererla como Lily. Nadie podría ocupar el lugar de su madre. Tenían un largo camino por recorrer, pero habían dado el primer paso. Y eso era suficiente. Los días siguientes fueron diferentes, como si una paz tranquila se hubiera instalado por fin en la casa. No fue instantáneo, ni perfecto, pero era real. La brecha que antes parecía insuperable comenzaba a sanar, hilo a hilo. Tanto Sara como Lily habían dado el primer paso hacia la reconciliación, pero el camino por delante era uno de paciencia, comprensión y, sobre todo, amor. Sara y Lily pasaban más tiempo juntas, no como antes, sino como dos personas que aprendían a reencontrarse. Hablaban con más franqueza, sus conversaciones ya no estaban empañadas por la ira o el resentimiento, sino por la vulnerabilidad que ambas habían ocultado durante tanto tiempo. No solo hablaban del pasado, sino también de su futuro, de lo que querían y de lo que temían. Era un nuevo tipo de vínculo, forjado en el fuego del conflicto y ahora templado por la curación. Lily siempre había sido la fuerte, la protectora, la que lo sacrificaba todo por su hija. Pero ahora veía a Sara no como una niña a la que controlar, sino como una adulta a la que respetar, con su propia vida y sus propias decisiones. Había tenido miedo de perderla, miedo de que dejarla marchar significara abandonarla. Pero cuanto más la dejaba marchar, más veía florecer a Sara. Era difícil de admitir, pero Lily se dio cuenta de que el amor verdadero significaba darle a Sara el espacio que necesitaba para crecer, y al hacerlo, había encontrado una nueva sensación de paz en sí misma. Lily, suavemente, mientras estaban sentadas juntas, con la calidez del momento aún flotando en el aire. Me equivoqué, Sara. Antes no lo veía, pero ahora lo veo. Necesitabas que confiara en ti, que te dejara tomar tus propias decisiones. Y yo seguía aferrándome demasiado. Seguía intentando protegerte, pero lo que realmente tenía que hacer era dejarte marchar. Sara, sentada frente a ella, sonrió con ternura. El perdón que sentía en su corazón no era solo para su madre, sino también para sí misma.
Había guardado rencor, confusión y amargura durante mucho tiempo y ahora, por primera vez, estaba dejándolo marchar. Sara, con voz suave, firme pero llena de emoción. Y yo necesitaba perdonarte, mamá. Estuve enfadada durante mucho tiempo, enfadada porque no entendía por qué hacías lo que hacías. Pero ahora lo entiendo, veo el amor que hay detrás del control. Solo querías protegerme, y yo no me daba cuenta. El silencio que siguió fue pesado, pero cómodo. No era el silencio de la distancia, sino el silencio de la comprensión. No necesitaban llenar el aire con palabras porque el perdón, la curación, estaba ocurriendo en ese momento. Lily se inclinó sobre la mesa y tomó las manos de Sara entre las suyas, en un gesto de vulnerabilidad y confianza. Lily, suavemente, con sinceridad. Lo siento, cariño, te hice daño. Y ahora veo cuánto te alejé cuando lo único que quería era mantenerte a salvo. Pensaba que al tenerte cerca podría protegerte de todo lo que pudiera hacerte daño. Pero al hacerlo, te hice daño de una forma que nunca fue mi intención. Sara apretó las manos de su madre, con el corazón rebosante del amor que había echado de menos durante tanto tiempo. Había sido un largo camino hasta llegar a ese momento, pero al escuchar esas palabras, al escuchar el verdadero remordimiento en la voz de su madre, se dio cuenta de todo lo que habían pasado ambas. Ambas habían llevado el peso del arrepentimiento durante mucho tiempo. Sara, mirando a los ojos de su madre, con la voz ligeramente temblorosa. Lo sé, mamá, y yo también lo siento. No me di cuenta de lo mucho que estabas luchando con todo esto. Estaba enfadada contigo porque me sentía atrapada, pero ahora veo que solo intentabas protegerme. Y yo no podía entenderlo, pero ahora lo entiendo. Te perdono. Lily sintió que una lágrima le resbalaba por la mejilla, pero no era una lágrima de tristeza, sino de liberación. Era la primera lágrima de verdadera curación, la primera lágrima que brotaba sin vergüenza ni arrepentimiento. Era una lágrima de comprensión, de perdón y de un amor que nunca había desaparecido del todo. Lily, susurrando, con la voz llena de emoción. Gracias, gracias por verme, por comprenderme. Siempre te he querido, Sara. Siento mucho haber tardado tanto en demostrártelo. Sara, sonriendo entre lágrimas. Yo también te quiero, mamá, y siento haberte alejado de mí. Siento no haber visto lo que intentabas hacer. Las dos se quedaron sentadas en silencio, con las manos entrelazadas, sintiendo el peso de su sanación compartida. El dolor del pasado seguía ahí, pero ya no las mantenía cautivas. Habían dejado atrás el rencor, la ira y los malentendidos. Habían encontrado el camino de vuelta la una a la otra. No era el final de su viaje, sino solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que por fin podrían liberarse de los muros que habían construido a su alrededor. El camino por delante estaría lleno de desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, tanto Sara como Lily sentían que podían enfrentarlo juntas. Sara, susurrando, con el corazón lleno. Estaremos bien, mamá, lo resolveremos juntas. Y, por primera vez en mucho tiempo, Lily lo creyó.